Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta jornada sobre el decreto, llamémoslo así, de acceso y conexión. Yo creo que ha tenido mucha aceptación. Yo lamento que no hayamos podido tener sitio para todos, ¿no? Para todos y tener una lista de espera alta. Ya parecía que iba a ser un trending topics, como decía alguno por aquí, y yo creo que así ha sido. También darle las gracias a Red Eléctrica, a UNESA y a Santiago Caravantes, su director general, que todos lo conocéis, por haber también aceptado a venir, y ya estaba en esto, porque creo que este es un tema que tiene una relevancia importante para todo el conjunto del sector, ¿no? Habéis visto que hemos cambiado alguna cosa en el programa, todavía hay algún otro cambio más, ¿no? El alcalde de Tarifa, Paco Ruiz, que iba a venir, pues tiene ahí algunos temas relacionados fundamentalmente con lo de la inmigración y muchas visitas este tiempo, y ayer por la tarde me ha dicho que no podía venir. Bueno, yo creo que lamentando vamos a seguir con el programa como lo tenías. Bueno, me parece que este, como decíamos, es un tema muy de actualidad. Yo creo que cumple el gobierno, en este caso el nuevo, con los 5 años que establecía la ley y el artículo 33, y me parece que tiene mucho interés para todos vosotros, como habéis demostrado con todo este tema. También incluye otras cosas que están también de moda y que supongo que comentará Santiago en el decreto, como el autoconsumo, los cambios que pueda haber, etcétera. Yo creo que es un tema relevante y a mí no me queda más que daros la bienvenida, que espero que responda a lo que penséis. Esta es idea de Red Eléctrica y de UNESA. Ellos saben bien lo que se mueve en este campo, y la administración, pues como veis, todas las administraciones, salvo la local, por este tema que os había dicho, van a estar aquí representadas. Luego estarán Red Eléctrica, que está en el área de transmisión, etcétera. Está también digamos, las distribuidoras, y está también, digamos, los que más están en ello, que son todo el conjunto de abogados, etcétera, con la ayuda de las dos asociaciones más renovables, para ver si esto consigue llegar bien a su término, que yo espero que sí. Y nada más, le doy la palabra a Eva Pagán, como sabéis, directora general de Transporte de Red Eléctrica de España, una de las personas que más envuelta está en todas estas cosas, ¿no? Así que, Eva, buenos días, muchas gracias, Arcadio, y por hacer estas jornadas, que además de interesantes, que siempre lo son, hacerlas ahora en este momento son muchísimo más. Espero que sea de utilidad para todos ustedes. Quisiera hacerme intervención muy breve, haciendo referencia, empezando por cómo de relevante es esto de los accesos en los procesos de liberalización y en el diseño de mercado, cómo empezó. Y habría que recordar que en los años 80 y sobre todo en las décadas de los 90 es cuando se produce la expansión de las ideas neoliberales enfocadas a la desintervención de la economía por parte del Estado. En el caso del sector eléctrico, déjenme que les recuerde que es en los años 80 cuando la desintervención se inició con programas de privatización de las empresas públicas, y que es en los años 90 cuando el propósito de los gobiernos cambia, se reorienta hacia el fomento de la eficiencia económica a través de la liberalización. En el sector eléctrico, esas medidas concretas, déjenme que les cite que fueron básicamente enfocadas a 4 aspectos. En primer lugar, se trataba de desactivar los monopolios. En segundo lugar, de manera muy importante, tratar de separar las actividades competitivas de aquellas que no eran competitivas, la creación de los mercados organizados, y por último también buscaba la eliminación de barreras a la competencia. Esto es así como se enfocó en España, pero al mismo tiempo la Unión Europea también estaba jugando un papel clave con la publicación de la directiva que ustedes seguro conocen, la 1996/92, que trataba sobre las normas comunes para el mercado interior de la electricidad y que establecía los principios de la liberalización del sector eléctrico en Europa, que vendría en años posteriores. En este nuevo modelo sí me gustaría destacar la importancia de las redes de transporte y las redes de distribución, que se convierten en este nuevo escenario en algo importante sobre el que se desarrolla el mercado, por una razón evidente. Las redes son el soporte físico a través del cual se pone en contacto la oferta con la demanda, la generación con los clientes. ¿Y por qué? Pues porque se convierte en una pieza clave para separar el control de las redes de las actividades de la generación
y la comercialización, con un objetivo muy importante: tratar de evitar los conflictos de interés y, sobre todo, garantizar el acceso de terceros a las mismas en unas condiciones transparentes y no discriminatorias. El derecho universal de acceso, déjenme que les apunte que efectivamente necesita de un despliegue regulatorio importante para hacerlo. Por una parte, sobre la independencia de las empresas de red respecto de los participantes en el mercado, sobre la existencia de unos peajes por el uso de la red que sean no discriminatorios y en la elaboración de unos procedimientos de accesos y conexión que sean claros, que regulen temas muy importantes que se van a debatir hoy, como el pago de los refuerzos, la reserva de capacidad, quién decide la viabilidad de los accesos o dónde se sitúa el límite entre la conexión y el transporte. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. También vamos a hablar de cómo se implementa en el derecho de la conexión de la regulación nacional, y no voy a entrar en mucho detalle, pero ustedes conocen que la normativa nacional pivota sobre la Ley 54/1997, que ya establecía esa separación de actividades competitivas de las actividades de la red, el 1955/2000 que desarrolla esa ley y, por último, la Ley 24/2013 que revisó la regulación básica del sector eléctrico. Ahí es donde se insertó un nuevo artículo, el artículo 33, que establecía de forma más precisa los criterios y principios que debían regir en todo el procedimiento de acceso y conexión. Y el actual proyecto de Real Decreto de Acceso y Conexión tiene precisamente como principal objetivo el desarrollo de ese contenido del artículo 33, ¿no? De forma paralela, la normativa europea ya ha mencionado que la Directiva 1996/92 abría la posibilidad de un acceso negociado y que posteriormente la Directiva del 2003/54 y la de 2009/72 abundaba sobre ello, ¿no? Por último, quería apuntarles que el nuevo Real Decreto, no me voy a extender porque yo creo que la configuración de las mesas va a permitir profundizar desde distintos puntos de vista en todo ello, pero sin duda es necesario revisar los procedimientos de acceso y conexión ante una evolución del sector debido a muchísimos aspectos, ¿no? Y les menciono aquí algunos: el desarrollo de un modelo de generación distribuida, como mencionaba Arcadio, la implementación del autoconsumo, el crecimiento consolidado de la generación de origen renovable. También es una oportunidad para integrar toda la normativa existente sobre la materia, y desde un punto de vista puramente legal, esta propuesta además responde al mandato que les comentaba, ¿no?, del desarrollo del artículo 33. Así que desde el punto de vista del transportista, luego va a haber una mesa donde va a haber oportunidad de hablar de ello, pero hay una oportunidad de mejorar algunos aspectos respecto con mejorar esa coordinación que sin duda ya existe y que ha evitado sin duda un buen número de conflictos. Es necesario profundizar en la aclaración y subsanación de todos los informes de cumplimiento de condiciones técnicas de acceso, que a veces es aquello más complejo de lo deseado y hace que los procesos se dilaten en el tiempo. También puede ser una oportunidad para asignar posiciones no utilizadas pagadas por un tercero. Es una oportunidad de revisar esos contratos técnicos de acceso, esos contratos de construcción en el que ahora mismo no existe un modelo, no está regulado un modelo de contrato, y en el que sin duda quizás sería positivo pensar en una posible estandarización, ¿no? Así que, por último, déjenme que les diga que, a nuestro juicio, la historia de España ha sido una historia de éxito, donde, si miramos cómo comenzaba hablando de los años 80 hasta ahora, en el sector eléctrico español ha sido capaz de acomodar las distintas tecnologías que han ido surgiendo en unas condiciones de igualdad y transparencia para todos los agentes y garantizando la seguridad del sistema. Sin embargo, ahora mismo tenemos unos retos en los que debemos ser capaces de lograr que la transición energética tan deseada hacia un modelo descarbonizado, es probable que sea necesario adaptar nuestra normativa a la realidad que nos espera. Y de todo eso es de lo que va a hablar la jornada, que sin duda va a ser de un interés extraordinario. Muchísimas gracias. Le damos la palabra ahora a Marina Serrano, presidenta de UNESA. Muchas gracias, Arcadio. Muy buenos días a todos. Quiero, en primer lugar, empezar agradeciendo a NERClub por ser el organizador de este evento, a Red Eléctrica como copatrocinadores, a todos los ponentes y a todos los asistentes que demuestran el interés sobre el tema.
Esta jornada surge de un encuentro, de una coincidencia entre Red Eléctrica y UNESA. Red Eléctrica, como todos sabéis, el transportista único, el titular de la red de transporte, y UNESA, en el que se integran las empresas distribuidoras o las 5 grandes empresas distribuidoras de este país, acerca de un elemento de la necesidad de abordar y de poner en común con todos los operadores los problemas que plantean, las dificultades, las cuestiones que se plantean en relación con un elemento tan crucial y tan importante como es el derecho de acceso a las redes, el derecho de acceso y el derecho de conexión. Derecho que constituye, Eva lo ha señalado, el ATR es uno de los elementos configuradores del modelo de mercado eléctrico que tenemos y que deriva de las directivas, que se impone a través de las directivas del 96 y con el proceso de liberalización. El ATR sobre el cual se ha trabajado enormemente, tanto desde el punto de vista doctrinal como se ha ido configurando con las múltiples decisiones de la Comisión Nacional de Energía, de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia ahora, en cuanto a órgano al que se atribuye la resolución de los conflictos, y que han ido determinando unos criterios en la aplicación de ese derecho de acceso, y que ha llevado también a constituir una jurisprudencia del Tribunal Supremo acerca de cómo debe interpretarse. El Tribunal Supremo que ha llegado a calificar el derecho de acceso como un derecho fundamental, un derecho esencial de nuestro sistema eléctrico. Por lo tanto, nos encontramos ante uno de los elementos clave, un elemento clave ahora, en este contexto que tenemos con las subastas de renovables que se han, tanto una en el 2016 como las realizadas las dos del 2017, que nos llevan a 8.000 megavatios más de potencia, que por tanto, el cómo se configura, el cómo se consigue el derecho de acceso, el derecho de conexión, es determinante del éxito y del cumplimiento de los plazos de esas subastas, como en el proceso en el cual nos encontramos ahora, momento crucial de descarbonización, con los objetivos europeos, en el cual la entrada de las renovables con ese objetivo del 32% va a llevar a que el derecho de acceso se constituya como también elemento clave en esta implantación de las renovables. Ahí las redes, red eléctrica y las redes de distribución tienen un papel también, un reto importantísimo, que es atender, gestionar esa multiplicidad, esa bidireccionalidad de la energía que va a haber en sus redes. Por ello, estas jornadas se plantean, además, en un contexto en el que se acaba de publicar, y luego el Ministerio, Santiago hablará de ello, se acaba de sacar a audiencia pública una propuesta de Real Decreto de Derecho de Acceso y Conexión, en el cual se concreten los aspectos determinantes del mismo. Ayer mismo terminó el plazo de alegaciones ante la CNMC, la semana pasada ante el propio Ministerio. El derecho de acceso se incluye en la ley, por primera vez en la ley 54/97, y como digo, ha sido configurado, ha sido modulado por las resoluciones de la Comisión Nacional de Energía, en su momento de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia, resolviendo los conflictos que se planteaban. La ley 24/2013 establece en su artículo 33, y todos lo sabemos, una nueva regulación distinguiendo entre permiso de acceso, permiso de conexión y las causas de denegación en uno y en otro caso, pero estaba sujeto al desarrollo reglamentario. Las disposiciones transitorias de la ley determinaban que hasta que no se aprobase ese desarrollo reglamentario se mantenían las disposiciones anteriores, fundamentalmente el decreto 1955/2000. Esto, y fue antes de que se publicase, antes de que se hiciese público la propuesta de Real Decreto, esto fue el motivo también de originar estas jornadas, de originar este encuentro. Había, y eso lo saben bien los abogados y los despachos, múltiples cuestiones jurídicas y aplicaciones concretas de ese derecho, qué estaba en vigor, qué no estaba en vigor, cómo se configuraba, caducidad de derechos, prioridad, tramitación. Era absolutamente, y creo que es absolutamente necesario, que esta propuesta de decreto que lanza esas últimas actuaciones del anterior gobierno continúe y tengamos antes de final de año un desarrollo reglamentario sobre esta materia. Hacía falta concretar aspectos importantes en relación con la caducidad, que a final de año terminaban el plazo de los 5 años de los permisos concedidos con anterioridad si no tenían si no habían entrado en vigor explotación, la instalación. Había que determinar esos aspectos, pero también numerosos aspectos, como señala la Directora General de Red Eléctrica, en relación con los procedimientos concretos de esa operación. Señalo, en cuanto a la propuesta de Real Decreto, y tendremos ocasión de verlo en estas jornadas, la figura del interlocutor, como características o novedades de la propuesta, la figura del interlocutor
sector único de nudo, los conceptos de capacidad de acceso y capacidad de conexión, los procesos de acceso y conexión para los consumos de pequeña potencia y la caducidad y renovación de los permisos existentes. Hay numerosas cuestiones para tratar. Esta jornada espero que sirva para iluminar, para dar luz sobre aquellas cuestiones, sobre aquellas preocupaciones. Luego hay una mesa, al final hay una mesa también de contenido jurídico sobre aquellas preocupaciones que a todos los operadores se le presentan en el momento de llevar a término y lograr sus permisos de acceso y conexión. Aquí se pondrán de manifiesto aquellos elementos que realmente son absolutamente relevantes para la obtención de esos permisos. Y como señalo, aquí se marca un camino de futuro en el cual las redes que van a cumplir, tanto las de transporte como la distribución, un papel clave de facilitador de ese nuevo mercado al cual nos encontramos, con una multiplicidad de generación, con el autoconsumo implantado, con la gestión de la demanda que va a realizar y la eficiencia que tiene que realizar el consumidor. Aquí las redes deben cumplir ese papel al servicio de los operadores y, por tanto, al cumplimiento también de los objetivos de una economía descarbonizada y de una sociedad mayor, una economía descarbonizada que no pasa sino por una mayor electrificación de la sociedad. Espero, por tanto, que la jornada contribuya a examinar estas cuestiones y a determinar realmente dónde podemos mejorar la regulación, dónde podemos tener una mejor regulación y que a través de esos trámites de audiencia que se realizan tanto en el Ministerio como en la Comisión Nacional tengamos finalmente un texto que sea y que contemple las cuestiones principales del derecho de acceso a la conexión y que haga que sea realmente eficaz y cumpla los objetivos de los operadores y al mismo tiempo se garantice la seguridad de suministro en el ejercicio de estos derechos. Y nada más, deseo por tanto que la jornada se desarrolle y sea satisfactoria para todos ustedes. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a continuar con ella y vamos a darle la palabra a Santiago Caravante, su director general de Energía Eléctrica, que yo creo que en esta transición manifiesta claramente la transición que ha habido y la, digamos, continuidad dentro del Ministerio, ¿no? Por tanto, Santiago, yo le doy las gracias por venir, le pregunté hace como 15 días, ha habido muchos cambios incluso desde entonces, pero aquí lo tenemos, ¿eh? Supongo que te estaba esperando con interés renovado, que se dice. ¿Funciona bien o nos dejamos? Bueno, en primer lugar, buenos días. Muchas gracias a Enerclub por la invitación a esta jornada, a Red Eléctrica y a UNESA también por la gracias. Por la invitación, decía, para participar en esta jornada sobre la presentación de la propuesta de Real Decreto de Acceso y Conexión que está en tramitación en este momento, ¿no? Tanto Eva como Marina han expuesto inicialmente la importancia de la regulación del acceso en el funcionamiento del sector eléctrico, ¿no? Veníamos de una situación de monopolio en la que había una integración vertical de empresas que llevan a cabo toda la cadena de actividades destinadas al suministro eléctrico, desde la generación hasta la venta a consumidores finales, y la directiva del año 96 rompe ese modelo, propone un modelo liberalizado en el que coexistan actividades en libre competencia como la generación y la comercialización, con otras en las que no tiene sentido tal competencia por ser monopolios naturales, las redes, y falta un elemento en ese modelo, y es cómo se utilizan esas redes que son de terceros, ¿no? Y es precisamente el acceso a las redes el que pues sirve para configurar este nuevo modelo de liberalización, ¿no? Por el uso de estas redes se regulan la existencia de unos pagos regulados, de unos peajes de acceso que a día de hoy cubren no solo el coste de esas redes, sino otros pagos regulados. En algún momento
En los próximos meses se procederá a la regulación de la metodología de cargos y se separarán definitivamente lo que sean estrictamente pagos por el uso de las redes del resto de pagos para cubrir otros costes de la cadena de suministro de energía eléctrica, ¿no? Y las directivas, la primera y las posteriores, las otras dos posteriores, otorgan además una serie de habilitaciones a los organismos reguladores en la supervisión del mercado y de este procedimiento en concreto, ¿no? De la regulación o de que el acceso a las redes se desarrolle precisamente en condiciones no discriminatorias, objetivas y transparentes. Este texto yo creo que es uno de los más complejos a los que nos hemos enfrentado. Yo llevo casi 15 años en la administración y cuando entré en la administración ya había por ahí un borrador de Real Decreto que nunca llegó a salir, ¿no? Hubo después una propuesta de la comisión que de nuevo se analizó y de nuevo se quedó pendiente y finalmente pudo aprobarse un Real Decreto para la conexión de instalaciones de pequeña potencia, pero obviamente esto no cubría la totalidad de las instalaciones, ¿no? Hemos venido funcionando con una regulación del año 2000, de los inicios prácticamente de este periodo de liberalización, y una serie de disposiciones puntuales en los anexos de los reales decretos de renovables, en los procedimientos de operación, y más o menos esto ha venido desarrollándose de una manera razonable, ¿no? Pero desde luego es necesario actualizar toda esa regulación, completar toda esa regulación y además pues mirando a ese nuevo modelo que comentaba también Marina, en el que ya no va a existir tanto una generación centralizada, sino que se va a ir a una generación descentralizada. Los consumidores van a tener un papel ya no pasivo como tenían hasta ahora, sino activo. Empiezan a aparecer nuevas figuras en las que coexisten actividades tanto de consumo como de generación y almacenamiento. Por tanto, es necesaria una renovación de estos permisos, ¿no? Lamentablemente, el momento en el que ha llegado a esto quizás sea algo prematuro, ¿no? Porque esa nueva regulación europea está ahora mismo en tramitación en el paquete de energía y clima, con una serie de reglamentos y directivas que se aprobarán pues entre finales de este año y la primera mitad del año que viene, ¿no? Con lo cual quizá este Real Decreto llega algo pronto, pero bueno, viene a mejorar sustancialmente la situación anterior y existía una necesidad, puesto que la propia ley del sector eléctrico contemplaba ya en su artículo 33, en el año 2013, la regulación por Real Decreto del Gobierno de estos procedimientos de acceso y una caducidad de los procedimientos de los accesos otorgados con anterioridad a la ley del sector eléctrico en un plazo de 5 años desde aquella ley. Luego nos encontramos ya al final de este proceso y es preceptivo, es obligatorio aprobar una regulación, ¿no? Regulación que, como digo, probablemente pues en los próximos 2 o 3 años pues habrá que volver a revisar, porque la nueva directiva de reglamentos pues establezcan otros principios, pero que en todo caso constituirá un salto muy sustancial respecto de lo que venía siendo la regulación del acceso hasta ahora. Como decía, los principios están en la propia ley del sector eléctrico. El artículo 33 define los conceptos de permisos de acceso y de conexión. En la regulación anterior había una cierta ambigüedad entre lo que era una cosa y lo que era otra. Ahora se definen con más precisión. Establece los principios bajo los que debe de otorgarse este acceso y los casos en los que puede denegarse. Remite a la aprobación de un procedimiento y de los requisitos concretos por parte de por un Real Decreto del Gobierno, y establece como elemento novedoso, y yo creo que va a suponer un avance importante respecto a la situación anterior, una caducidad de los permisos en un plazo de 5 años desde su obtención, en el caso de que las instalaciones no se hubieran puesto en marcha, o bien de 3 años de inactividad
cese de la instalación en funcionamiento, ¿no? En la situación anterior no existía tal caducidad, ¿no? Los permisos eran otorgados y mantenidos de manera indefinida, con lo cual dificultaba la entrada de nuevos agentes. Este elemento creemos que va a suponer una ventana de aire fresco, ¿no? para que aquellos permisos otorgados que no vayan a culminar con un proyecto, pues pierdan su validez y pueda haber entrada de nuevos proyectos, ¿no? Y como decía, no solo establece un principio general de caducidad a los 5 años, sino que además, para los otorgados con anterioridad a la ley, establece 5 años desde la entrada en vigor de esa ley, es decir, que caducaría en el próximo 28 de diciembre. ¿Qué es esto del permiso de acceso? Pues un derecho de uso de la red, ¿no? Estas definiciones, estos conceptos no están tan claras en las directivas europeas, ¿no? La directiva habla de conceptos como el despacho, el uso de la red, el acceso, pero no concreta, así como en otras partes de la regulación europea sí que hay una definición más detallada de los distintos conceptos. En el caso del acceso son muy diversas las definiciones que tienen en los distintos Estados miembros. En todo caso, nosotros hemos optado por una cierta continuidad respecto de lo que venía siendo anteriormente, que es tener un derecho de uso de la red, ¿no? Esto implica un análisis de una cierta, no del punto físico donde se conecta, sino de la zona de influencia de esa instalación, ya sea de generación, de consumo o de la red de distribución que se conecta a otra red, ¿no? Es concedido por el gestor de la red a la que se conecta, bien de distribución y de transporte, y los requisitos que deben cumplir son, por un lado, requisitos técnicos, requisitos de seguridad, regularidad y calidad de suministro, y por otro lado, requisitos económicos, sostenibilidad y eficiencia económica del sistema eléctrico. Es decir, aparte de los parámetros técnicos que deben regir ese análisis de capacidades, entendemos que debe de introducirse criterios de carácter económico para evitar un sobredimensionamiento de la red o evitar un uso limitado de esa red, ¿no? Sino que tenemos que intentar en la regulación que exista una maximización del uso de las capacidades de acceso y de los puntos físicos en los que se conectan. Como decía, en la evaluación se consideran los nudos de influencia en el nudo solicitado, las instalaciones de producción y consumo comprometidas, aquellas que tienen ya un derecho de uso de la red, y otro aspecto novedoso en esta regulación es que se considere exclusivamente la red existente o prevista, y prevista se concreta en la red planificada en el caso de la red de transporte, o en el caso de la red de distribución, aquella que ha sido incluida en los planes de inversión aprobados por el Ministerio. Es decir, ya no se pueden otorgar accesos sobre una red inexistente, sino que deben de limitarse exclusivamente a accesos sobre la red existente o prevista, ¿no? Y prevista con certidumbre, ¿no? Y por último, regula tanto la ley como el Real Decreto que estos permisos solo pueden ser denegados por falta de capacidad en el nudo solicitado. En el caso del permiso de conexión, se define como el derecho a acoplarse eléctricamente en un punto de la red, en un punto concreto de la red, un punto físico, por parte de la instalación que solicita. De nuevo, la instalación de generación, la instalación de consumo u otra red que se va a conectar a esa red, ¿no? Y sobre, como antes decía, sobre la red existente o planificada, no solo de transporte, sino también de distribución, ¿vale? En este caso, la concesión es otorgada por el titular de la red. Con carácter general, los titulares y los gestores son coincidentes, pero pudiera ocurrir que no lo fuera, ¿no?
Esta evaluación de esta solicitud de conexión concretará finalmente cuáles son las condiciones técnicas, económicas, de seguridad y de puesta en marcha de las instalaciones que sea preciso construir, ampliar, reforzar de la red para realizar esa conexión. Es decir, yo solicito un permiso de conexión en un punto concreto y el titular de la red me tendrá que concretar en unos pliegos técnicos y económicos cuáles son las condiciones o cuáles son los aspectos de esa red que tendrá que ser modificada y cuyo coste tendrá que ser asumido, y cuáles son las condiciones de esa conexión. En el caso de la denegación, al igual que en el caso del acceso, está previsto que pueda ser denegado exclusivamente por 4 razones, que son imposibilidad técnica, por cuestiones de seguridad de las personas, por no existir red a la que se vaya a conectar o por falta de espacio físico para las instalaciones necesarias. Los objetivos del Real Decreto, en primer lugar y fundamental, el desarrollar lo previsto en el artículo 33, estableciendo un procedimiento de conexión y acceso a las redes, tal y como prevía la Ley del Sector Eléctrico. Integrar bajo un mismo decreto todos los procedimientos de acceso y conexión existentes hasta la fecha. Como decía, la regulación está prevista en el Real Decreto 1955 del año 2000, en el Real Decreto de acceso y conexión para pequeñas instalaciones y en el Real Decreto de autoconsumo. Todas esas disposiciones quedarán derogadas y sustituidas por lo que apruebe este nuevo Real Decreto. Otro aspecto fundamental es el de regular con precisión todos los trámites y plazos requeridos para los procedimientos, ¿no? La regulación anterior, y en particular el Real Decreto 1955, pues dejaba algunas lagunas en cuanto a los plazos o las consecuencias de incumplimiento de esos plazos, que han sido precisamente las que han provocado pues muchas quejas, reclamaciones y demás, ¿no? Porque en este proceso complejo de solicitud de acceso en el que hay tantos intereses encontrados, pues el incumplimiento de un plazo puede suponer un perjuicio muy relevante para una de las partes, ¿no? Este Real Decreto pretende el regular con precisión todos esos plazos para todos los trámites que conllevan, ¿no? Plazos que además están referenciados o tasados en función del tamaño de la instalación que solicita el acceso, ¿no? No es lo mismo el análisis de una gran instalación que de una pequeña instalación. No puede exigírselo lo mismo a uno y a otro, y por tanto los plazos están tasados en función del tamaño de las instalaciones. Por último, establece un procedimiento de renovación de los permisos de acceso, puesto que, como decía, se han introducido unas caducidades de estos permisos. El Real Decreto está estructurado, como se ve aquí, con unas disposiciones generales, unas consideraciones generales sobre los procedimientos y después el propio procedimiento de solicitud de los permisos de acceso y de conexión, el procedimiento de concesión de los permisos, con un procedimiento general y un procedimiento abreviado o una exención para el caso de determinadas instalaciones, y después se completa con las actuaciones posteriores a la obtención de los permisos de acceso y conexión. Finalmente regula los procesos de renovación de los permisos y, por último, se completa con las referencias al régimen sancionador y a las obligaciones de información en cuanto a publicidad de los puntos de conexión que deben de llevar a cabo los titulares de las redes, ¿no? En cuanto a las consideraciones generales, para conectarse a las redes, ya sea un productor, un distribuidor, un consumidor,
deben de disponer previamente de un permiso de acceso y de conexión. Esta solicitud se va a llevar a cabo de manera conjunta, de forma que el solicitante ve un único interlocutor, que será el titular de la red a la que pretende conectarse. Él no va a ver todos los procesos que haya dentro, sino que va a haber una única ventanilla. En el caso de las instalaciones de generación conectadas a una tensión superior a 36 kilovoltios, crea la figura del interlocutor único de posición para tratar de maximizar la utilización de las infraestructuras, especialmente en el caso de las redes de transporte, de tensión o de distribución de elevada potencia, en la que siendo las potencias de las instalaciones que pretenden conectarse con carácter general inferiores a las capacidades existentes, pues se ven obligados a compartir infraestructuras y por tanto con la finalidad de maximizar esa utilización y minimizar el impacto ambiental que conllevan, pues crea esta figura de representación y de coordinación. En el caso además de que la instalación tenga un cierto tamaño, la instalación de generación tenga un cierto tamaño, pues el titular de la red tendrá que consultar al gestor de la red a la que esté conectado, de la red aguas arriba, para ver la influencia que pueda tener sobre su red. Y finalmente suprime el principio de inexistencia de capacidad que estaba recogido en la ley 1955, que provocaba también bastantes reclamaciones, ¿no? Porque llevaba a una solución de las limitaciones de capacidad en el tiempo real, pues con las ineficiencias que eso puede conllevar, habida cuenta de que la inversión se lleva a cabo mucho tiempo antes. Este Real Decreto contempla de alguna manera una reserva de capacidad, ¿no? En la medida en la que se van a analizar las capacidades de las instalaciones, las capacidades disponibles en función de las instalaciones conectadas o comprometidas, se suprime esa inexistencia de reserva de capacidad que existía en la normativa anterior. El procedimiento, de manera simplificada, es el que está regulado el que está contemplado en esta diapositiva, ¿no? Hay una presentación de solicitud por parte del consumidor o del generador, normalmente, o del distribuidor. Habrá una comprobación previa de que cumple todos los requisitos, si no habrá un proceso de subsanación. Y una vez que la solicitud está completa, resulta admitida. Y como decía, se regulan unos plazos para estos trámites, tanto para la subsanación como para solicitar tales subsanaciones, ¿no? Una vez que la solicitud está admitida, se lleva a cabo el análisis que contempla la norma bajo los criterios que están regulados en el anexo. Y ese análisis devolverá una propuesta con un pliego de condiciones técnicas y un pliego de condiciones económicas. Como decía, las condiciones en las que va a poder conectarse esa instalación y en el caso en el que sea necesario llevar a cabo actuaciones de refuerzo en la red, por ejemplo, pues una propuesta de condiciones económicas para llevar a cabo ese refuerzo, esa infraestructura. Esto se remitirá al solicitante, quien tendrá que valorar de nuevo esa propuesta y aceptarlo. En el caso en el que existan discrepancias, puede ya en este momento presentar un conflicto, bien ante la CNMC si se trata de un conflicto en lo relativo al acceso, o bien ante la comunidad autónoma en el caso de que se trate de un conflicto, de una discrepancia en relación con la conexión propiamente dicha. Estos conflictos, como decía, en el primer caso, en el caso del acceso, se resuelven por la Comisión Nacional de la Energía, y en el caso de la conexión serán resueltos por las comunidades autónomas
pero con un informe previo también de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia para que exista una unicidad de criterios en su aplicación, ¿no? Y este informe, además de la Comisión, tiene carácter vinculante en lo relativo a condiciones económicas. Finalmente tendrá que haber una aceptación por parte del solicitante de esas condiciones propuestas y se produce en ese momento la emisión de los permisos. Tras la emisión de los permisos tendrá que haber una confirmación, una aceptación de las condiciones económicas y la presentación de una garantía económica para asegurar la ejecución de las infraestructuras de la red que sea necesario llevar a cabo, es decir, para que efectivamente se tenga una garantía de que el proyecto que pretende conectarse vaya a llevarse a término y los costes que se incurran por parte del titular de la red pues van a tener alguna finalidad, ¿no? Esa garantía económica está tasada en este momento en un 25% de la inversión que tiene que llevarse a término. Una de las novedades de esta regulación es la figura del interlocutor único de posesión, que se regula con semejanza a cómo estaba regulado la figura del interlocutor único de nudo hasta ahora, con algunas diferencias. Esta figura tiene por objeto, como decía, el minimizar el impacto ambiental por la construcción de instalaciones y maximizar el uso de las infraestructuras en las que se va a conectar. Como decía, hasta ahora esta figura o una figura parecida existía para la conexión en la red de transporte. Es habitual que pues en posiciones de la red de transporte existan capacidades disponibles muy significativas, 500, 600 megavatios, y los proyectos habitualmente, y no lo tenían en absoluto hasta ahora, tienen potencias muy inferiores, ¿no? Eso lleva a que en un punto anterior tengan que compartir infraestructuras de evacuación. Ya la norma anterior contemplaba la posibilidad de compartir esas infraestructuras de evacuación, pero no vincula a las partes, ¿no? De hecho, la regulación de esta figura yo creo que ha sido uno de los elementos más complejos y os pido cierta comprensión si la regulación no resulta todo lo completa o satisfactoria que pretendía, porque como decía, en la regulación de estos procedimientos y en particular en esta figura existen intereses claramente encontrados, ¿no? Y en la medida en la que tiene un valor ese permiso de acceso, pues existen claramente incentivos perversos a bloquear capacidades y demás, ¿no? Por lo tanto, la regulación que nosotros hemos pretendido tenía que llegar a un equilibrio de fuerzas, ¿no? Entre no poner la posición dominante sobre el primero que llega ni tampoco hacerlo sobre el último que llega, ¿no? Esto es lo que hemos pretendido, espero que más o menos lo hayamos conseguido, ¿no? Como decía, esta figura lo que tiene que llevar a cabo es una representación de los nuevos solicitantes que vayan a conectarse ahí, con la finalidad última de que compartan infraestructuras de evacuación para conectarse en esa posición única, ¿no? Las diferencias con la regulación anterior pues, son las que están aquí reflejadas, ¿no? Algunas las he comentado ya. Antes solo existía para el transporte, ahora se amplía a distribución desde 36 kilovoltios. Antes representaba la totalidad de un nudo de una subestación y ahora lo va a hacer de manera individual para las posiciones, de forma que en el caso en el que no exista capacidad en una posición concreta pueda ir a otra posición que puede estar, cuya capacidad o cuyas solicitudes pueden estar representadas por un interlocutor diferente. No es necesaria la designación
esta figura por parte de una administración pública, como existía hasta ahora para instalaciones de régimen especial, en las que las comunidades autónomas de alguna manera designaban estas figuras, sino que ahora, por defecto, el interlocutor será el primero que llegue, salvo que exista un acuerdo entre partes para designar a un tercero, ¿no? ¿Cómo actúa? Pues el interlocutor está obligado a trasladar al titular de la red la solicitud del nuevo peticionario en un plazo de 7 días. En el caso en el que no haga ya esa primera presentación de la solicitud, ya el peticionario puede presentar un conflicto de acceso ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y además el interlocutor en ningún caso podrá negarse a tramitar una solicitud cuando se cumplan determinadas condiciones, y estas condiciones pretenden reflejar la viabilidad tanto técnica como económica en las solicitudes de acceso, y es que exista en primer lugar que se haya presentado toda la documentación necesaria, en segundo lugar si existe capacidad suficiente en el nudo al que se está solicitando, y en tercer lugar cuando exista un compromiso de hacer frente a una parte de esas infraestructuras comunes que tendrá que llevar a cabo, la parte alícuota que le corresponda en función de la potencia que esté solicitando. Como decía, lo que pretende esta figura es el maximizar esas capacidades de evacuación, en la medida en la que las capacidades de la red constituyen de alguna manera un bien público. Este no puede restringirse por un interés particular de pues del primero que llega, ¿no? Y lo que debe de elaborarse una norma que favorezca que haya acuerdo entre las partes, que minimice esos conflictos de intereses que puedan suscitarse, ¿no? El procedimiento, en el caso en el que exista esta figura, en el caso de puntos de conexión a redes de más de 36 kilovoltios, bueno, pues es dentro del esquema que habéis visto anterior. Cuando se trate de un punto de conexión de estas características, pues presentará su solicitud de conexión. Cuando esté completa, si no existe definido un interlocutor único de nudo, pues se designará como interlocutor a este primer solicitante, ¿no? Hay de nuevo un proceso de subsanación, y una vez admitida se tramitará conforme el procedimiento que estaba regulado en el anterior. En el caso en el que sí que exista ya designado un interlocutor único de posición, este interlocutor, el titular de la red tendrá que poner en contacto al solicitante con el interlocutor. Si cumple los requisitos anteriores, pues el interlocutor tendrá que presentar la solicitud al titular de la red, y en el caso en el que no cumpla los requisitos, bien porque no haya capacidad, por ejemplo, pues podrá proponer que presente la solicitud a un nuevo punto, a una nueva posición de esa subestación en la que pudiera existir capacidad. Para tratar además de facilitar la conexión de esos nuevos solicitantes, y además para tratar de reducir esa posición de dominio que eventualmente pudiera existir, se ha contemplado también que se habilitan, se consideran habilitadas con carácter general, se consideran planificadas dos posiciones de reserva, además de las incluidas en la planificación, de manera que tenga más facilidad un nuevo solicitante de llevar a término una conexión en una subestación sin tener que pasar por el procedimiento de
aprobación de nuevas posiciones en la planificación, que es un procedimiento que se acabó por acuerdo del Consejo de Ministros y que es algo farragoso, y para tratar también de minimizar esa posición de dominio que pudiera eventualmente tener ese primer solicitante, ese designado interlocutor único de nudos, si tuviera reticencias a que la nueva instalación se conectara a través de la misma posición. En cuanto a aspectos reseñables del procedimiento que regula este Real Decreto, algunos los hemos comentado ya. En primer lugar, que concreta de manera exhaustiva los plazos de cada una de las fases del procedimiento. Establece hitos intermedios en los cuales, en caso de incumplimiento de los requisitos, se considera que pierde ese derecho de acceso, de conexión que eventualmente hubiera podido obtener, de forma que aquellos proyectos que no tienen un interés real en llevarse a término pues liberan rápidamente las capacidades comprometidas. Es decir, en el caso en el que una vez obtenidos los permisos de acceso y conexión no presenten esa garantía para asegurar la ejecución de las instalaciones, de los refuerzos de la red que tenga que sufragar, en el caso de que, como decía, no lleve a cabo la prestación de esa garantía, perderá ese derecho de conexión. Recoge la norma también un procedimiento simplificado en el que los plazos se reducen a la mitad para instalaciones de pequeña potencia, de la misma manera que regulaba el Real Decreto 1699, si bien amplía el ámbito de aplicación hasta los 15 kilovatios en lugar de desde los 10 kilovatios, y se suprime como novedad la necesidad de obtención de permisos de acceso y conexión para consumidores de autoconsumo que dispongan de un sistema que asegure que no van a existir vertidos, ¿no? De forma que desde el punto de vista de la red se va a convertir estrictamente como un consumidor, como alguien que demanda energía y no puede recibir inyecciones de energía por parte de esa instalación de generación. En ese caso, cuando el solicitante disponga ya de un permiso de acceso como consumidor, no tendrá que volver a tramitar una nueva solicitud como generador. Los últimos aspectos reseñables son los procedimientos de renovación de los permisos, procedimientos simplificados en los que tiene que aportar una mínima documentación cuando ya tenga un permiso otorgado próximo a esa caducidad de los 5 años, en el caso de que sean nuevas instalaciones que no hayan conseguido todavía ponerse en marcha, o bien de los 3 años cuando se trate de instalaciones de generación que han cesado en su actividad. Tienen que aportar, como digo, una información mínima, hacerlo con un mes de antelación sobre el plazo en el que se produce esa caducidad, y eso sí, depositar un aval, una garantía económica, en este caso 3 veces superior a la de la solicitud inicial, de forma que, como decía, exista una garantía de que esos proyectos van a llevarse a término. Lo mismo, tiene que llevar a un equilibrio entre los intereses del nuevo o del solicitante que inició su procedimiento 5 años antes y que pretende llevarlo a término, y de aquellos otros nuevos eventuales entrantes que puedan tener un interés en conectarse en ese punto y que, en la medida en la que está bloqueado por una instalación que está en tramitación, pues no pueden hacerlo, ¿no? Luego se exige una garantía económica de mayor cuantía para asegurar la firmeza, digamos, la seriedad en esa tramitación, y el plazo por el que se renueva es de otros 5 años, de forma que las solicitudes podrán estar tramitándose durante un plazo máximo de 10 años. Este es el mismo procedimiento que se aplica además a las renovaciones de los permisos otorgados con anterioridad a la ley del sector eléctrico.
Finalmente, ya lo hemos comentado, en varias fases, en cualquiera de las fases del procedimiento, cuando se suscite una discrepancia entre las partes, se puede presentar un conflicto de acceso, bien ante la Comisión Nacional de Mercados o bien un conflicto de conexión ante la comunidad autónoma, que de nuevo tendrá unos plazos para resolverlo. Y bueno, y el tema de las dos posiciones que comentaba antes. A modo de conclusión, esta es la transparencia que veíamos al principio. La norma, como decía, regula al final unas obligaciones de información de las capacidades existentes. De nuevo, una reclamación permanente de los promotores de instalaciones de generación, y en particular de instalaciones de generación renovable, será la falta de información sobre las capacidades existentes en la red y que les hacía incurrir en un coste elevado por falta de, o sea, por el tiempo que lleva el ir tramitando o el ir buscando ubicaciones para esas instalaciones, ¿no? Ya la ley del sector eléctrico contemplaba la obligación de que los titulares de la red publicaran esas capacidades. Hasta ahora no se había desarrollado. Este Real Decreto lo hace, ¿no? Obliga a llevar a cabo una actualización permanente de una base de datos que tiene que estar hecha pública a través de medios electrónicos por parte de los titulares de red, en las que con una actualización periódica, no recuerdo ahora mismo cuál se ha incluido en la norma, tienen que poner a disposición de los interesados cuáles son las capacidades en cada uno de los nodos de la red. Por supuesto, aplica el régimen sancionador recogido en la ley del sector eléctrico y en particular en el incumplimiento de los plazos previstos en la norma. Finalmente, en cuanto al calendario previsto de tramitación, estamos a principios de julio. Ha terminado la audiencia de la comisión ayer, comentaban, la del Ministerio terminó la semana pasada. Entiendo que le llevará todavía unos días a la comisión a analizar el texto y proponernos y remitirnos su informe, considerando que esta remisión se produjera pues a mediados de julio, por ejemplo. Después tendríamos que analizarlo en el Ministerio en un plazo de entre 3 y 6 semanas, teniendo en cuenta que tenemos el mes de agosto por medio, pues contando que pudiéramos tenerlo visto para mediados del mes de septiembre. Después es necesario un trámite con administraciones públicas por regular un procedimiento administrativo o algo que se parece a un procedimiento administrativo. Este plazo puede hacerse relativamente rápido, incluso podría llegar a solaparse con el del Consejo de Estado, y como es desarrollo de ley, requiere de un dictamen del Consejo de Estado. Contando que pudiera llevar pues 6 semanas, por ejemplo, pues podríamos estar hablando de que la aprobación del texto se podría llevar a cabo pues a final del durante el mes de noviembre, ¿no? Este Real Decreto, comentaba antes Arcadio, que contempla otras disposiciones. No las incluye en la presentación porque el objeto de la presentación de hoy era el Real Decreto de Acceso, pero sí contempla otros aspectos significativos, en particular la modificación del Real Decreto 900 de autoconsumo en lo relativo a determinadas simplificaciones de los procedimientos y sobre todo de las cuestiones relativas a las configuraciones de medida, simplificaciones que entendemos van a facilitar de manera importante la implantación de este tipo de instalaciones en una norma que resultaba ciertamente rígida en algunos aspectos de carácter técnico, y luego recoge también algunas ejecuciones de sentencia que teníamos por ahí pendientes de llevar a cabo, que afectan a los
dos reales decretos de redes, al 1047 y al 1048 de retribución de transporte y distribución, y al propio Real Decreto de autoconsumo en lo relativo a al consumo colectivo y a la supresión del procedimiento de registro estatal, ¿no?, que viene regulado en ese Real Decreto. Y con esto, bueno, pues finalizamos.